Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas a todos los que estáis al otro lado del micrófono. Amigos, amigas, espero que estéis disfrutando de este verano, como lo estoy haciendo yo en este parón veraniego, cogiendo fuerzas para la próxima temporada. Hoy os traigo un capítulo especial, no de al otro lado del micrófono, sino del podcast Sayonara Deluxe. Ahora enseguida os cuento, pero antes quiero dar las gracias a todos los cofiteros que seguís mes tras mes al otro lado del micrófono apoyando este podcast con vuestras suscripciones. Quiero dar las gracias a Soda Pop, de Planeta Bob, a Alan, del Chipquiátrico, a José, del podcast Frente al Cliente, a Raymond Sastre, a Yayo Friki, de Los Viejos Frikis Nunca Mueren, a David Castaño, a Aguel, a Santi, a Xavi, del podcast CQ en Frecuencia, a Nicolás Carbón, de la plataforma Fivecast, a David Bernat, de Game Elch, a Ali Bluebox, del podcast y canal de YouTube del mismo nombre, a David Tella, de Efemérides Podcast, y a Tony, de Sayonara Baby. Y precisamente de Sayonara Baby tengo que hablaros hoy, y es que el amigo Tony me invitó a participar en su nuevo formato Sayonara Deluxe. Un programa no tanto de tertulia, que también, sino sobre todo de debate. 3 bloques muy marcados, en este caso 3 secciones, una dedicada al enchufrismo de LeBron James y su hijo en Los Ángeles Lakers, otra en cuanto a la desaparición de algunos podcasts en la plataforma Podium Podcast, este fue el debate que traje yo sobre la mesa, y otra sección que trajo el amigo Iván de Sin Pelos en los Beats, centrada en la prostitución del podcasting. Y bueno, un debate, ya digo, dos de las 3 secciones enfocadas en el podcasting, que seguro que disfrutaréis, tanto como lo hice yo grabando y participando en este podcast. Ojo que no va a ser el último podcast de estos especiales que os traiga, porque me han invitado a otro podcast que voy a grabar a continuación en cuanto termine de grabar y editar esta entrega que os traigo hoy, pero bueno, eso os lo traeré dentro de unos días. Que sigáis disfrutando del verano y que sigáis descargando, escuchando y produciendo podcast. Nos seguimos viendo al otro lado del micrófono. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Estamos hoy en otro capítulo de Sayonara Deluxe. Tenemos nuevos invitados que se pasean por aquí y que han venido a contarnos unos temas muy interesantes. Antes de nada, y voy a intentar tirar un poquito de educación y dar la bienvenida. Le voy a dar el honor primero a mi exquisito compañero Iván de Sin Pelos en los Beats. Me ha costado convencerte, pero al final ya te tenemos por aquí. Nada, un placer, Tony. Tú me dijiste que viniera y aquí estoy, tío. Cumpliendo con mi palabra. Parece que te he convencido a la primera y todo, ¿eh? Qué bien queda cuando lo decimos así, ¿eh? Sí. Y otro que seguro que va a decir que aceptó a la primera va a ser Jorge, pues que también sabe quedar bien conmigo y me parece perfecto. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Yo creo que tardé menos de 3 segundos. Me llegó el mensaje y dije, ok. Más o menos fue algo así, sí. Además no me preguntó ni para qué, ni qué, ni nada. Que a ver, yo estoy de vacaciones podcastiles ahora, ya tengo un monillo, de acostumbrado a grabar diariamente, ahora ya estar una semana parado me... Lo he hecho en falta. ¿Cómo te presento? Es que nunca sé si presentarte como el otro lado del micrófono, como Ewe, como todo, me vale todo. Pues venga, pues vale todo. Bueno, luego de todas formas, si queréis, os vendéis vosotros como queréis. Podéis hacer referencia a vuestros podcasts cuando queráis, hilando los temas que vais a tratar, o sea, vosotros mismos, llevarlos al terreno que queráis y como queráis. Solo os voy a pedir 3 cosas en el combate. No quiero golpes bajos por debajo de la cintura, no quiero que volvamos a temas que hayamos tratado antes y no quiero que lo paséis mal. Entonces hemos venido a divertirnos y a pasarlo bien. Tengo que decir que ya hacía mucho tiempo, Iván, que no grabábamos juntos, desde que no me invitas a Sin Pelos en los Beats. No, es broma, ¿eh? Hace como... Pues no me acuerdo, tío. Nada, una semana. Creo que estuvimos ahí hablando de Goku y estas cositas. No. Eso te mandé yo un audio, si mal no recuerdo. Pero de hablar de Goku, no. Yo no, recuerdo. Con los live action, sí, algo así estuvimos. Eso sí, los live, correcto. Eso sí. Algo tenía por ahí. El del audio fue Jorge, en este caso con Goku estuvimos. Eso. Sí, hicimos el live action que ni siquiera nosotros nos pusimos de acuerdo sobre lo que era un live action. Pero bueno, me congratula saber que hay gente en los comentarios que me dan la razón a mí, así que todo correcto, todo en orden. Me encanta cuando jugamos los 50-50.
Pues bien, una vez que sabemos quiénes van a participar y sin tener ni idea de lo que vamos a hablar, simplemente me queda decir, ¡comenzamos! Aquí comienza Sayonara Deluxe, el podcast de variedades donde se expondrán 4 temas muy diversos y se debatirá cada uno de ellos con puntos de vista muy diferentes. 60 minutos extremos de opinión, diversión y entretenimiento. Sayonara Deluxe. Y tenemos en primera instancia a Jorge. Jorge nos va a traer un poco de polémica, me parece a mí. Viene con ganas de... Como lo tenemos de vacaciones podcastiles, ha dicho, venga, voy a traer un poquito de polémica. O al menos yo me lo he imaginado así en mi cabeza y me sonaba de maravilla. ¿Qué nos presentas hoy? Bueno, a ver, polémica no. Sí que es verdad que puede sentar un precedente, un antes y un después en el podcasting tal y como lo conocemos. A ver, hay que cogerlo con pinzas, más que nada porque no sabemos nada exactamente de lo que ha pasado realmente. Hay rumores. Me estoy refiriendo a un hecho que tuvo lugar entre el pasado jueves y el pasado viernes 27-28 de junio. Y es que ha habido 4 podcasts de los más importantes, o al menos de los más mediáticos, de la productora de podcast Podium Podcast, del grupo Prisa. Y lo primero que quiero decir es que yo ni trabajo con Podium Podcast, ni con ninguno de sus podcasts, ni tengo nada que ver, ni yo solamente soy un mero espectador, en este caso un mero oyente, y un espectador de las redes sociales que está viendo un poco esto desde la barrera. Porque, y esto es algo que hay que aclarar, todo lo que voy a comentar hoy son rumores. No se sabe nada oficialmente, no se ha confirmado nada, todo lo que hay son sospechas y esto son conjeturas que he sacado yo y que han sacado varios compañeros más. ¿Qué es lo que ocurrió? Entre el jueves y el viernes hubo 4 podcasts que estaban subiendo sus episodios repentinamente y incluso uno de los 4 afectados, que son El Descampado, Aquí hay dragones, Gabinete de Curiosidades y Mi año favorito, desaparecieron de la faz de la Tierra. ¡Pum! Como si hubiera venido Thanos, hubiera chasqueado los dedos y hubiera hecho desaparecer estos 4 podcasts. Incluso uno de estos 4 podcasts, concretamente Aquí hay dragones, había subido uno de sus episodios. Ha habido personas que han escuchado uno de esos episodios, ese episodio en concreto, pero la gran mayoría de oyentes ni siquiera ha podido descargarlo. Bueno, pues habrá sido un error. Uy, qué pena, ¿no? Bueno, pues ya volverán. El caso es que han desaparecido de las plataformas de podcast, han desaparecido de la página web de Podium Podcast. Hay incluso algunos de ellos que contaban con su propia página web que la han, no voy a decir borrado, pero sí ocultado, para que no se pueda escuchar su podcast ni conocer nada de su podcast. Bueno, el caso es que empezaron a aparecer varios mensajes de los creadores de alguno de estos podcasts. Por ejemplo, Nuria Pérez, la creadora de Gabinete de Curiosidades, decía: sí, Gabinete de Curiosidades ha desaparecido de las plataformas y hasta aquí lo que puedo contar sin llorar. Gracias a todos por vuestro interés. Aquí hay dragones, ponía un par de fotografías para poner un mensaje un poquito más largo, todo esto en Twitter. Por razones ajenas a Aquí hay dragones, hoy no se subirá el episodio 266, que es ese famoso que apareció y desapareció. Lamentamos las molestias ocasionadas, somos los primeros afectados y nosotros mismos estamos tratando de aclarar la situación. Os daremos más información en cuanto la tengamos. Gracias por vuestro apoyo. Y Sergio del Descampado decía: importante, 2 puntos. Es posible que estéis hallando problemas a la hora de escuchar los últimos episodios. En algunos casos puede que incluso al buscar El Descampado en alguna plataforma hay problemas ajenos a El Descampado que espero que se vayan solucionando próximamente. Gracias. A ver, a muchos de vosotros seguramente os haya pasado que habréis borrado un episodio o que se ha colado o que incluso vuestro podcast pues lo habéis tenido que mover o... Bueno, pues cosas que pasan, ¿no?, con los podcasts. Pero aquí estamos hablando de una de las mayores productoras de podcast en España. Incluso una de las mayores productoras de podcast en español a nivel mundial. 4 de sus podcasts, no voy a decir más grandes porque los hay muy, muy grandes, pero sí más mediáticos, con más seguidores, con más... Bueno, en fin. Y lo que más sorprende de todo esto es la nula comunicación por parte de Podium Podcast. Vosotros diréis, bueno, a ver, no tiene que dar explicaciones a nadie. Y efectivamente no tiene que dar explicaciones a nadie. Pero es un poco feo a los oyentes, incluso a los propios creadores, se supone que sí que les habrán informado por estos mensajes que cuentan de, bueno, se está solucionando, son causas ajenas a nosotros, pero claro, que de un día para otro desaparezcan, no voy a decir que dejen de publicar, no, que desaparezcan completamente como si no hubieran trabajado allí nunca o emitido allí nunca. Wow, es un poco... Yo juraría que en los 15 años que llevo escuchando podcast no he visto nunca nada así. Y luego, por otro lado, ¿a qué se debe todo esto? Pues dicen los rumores, todas las conjeturas apuntan
a que es problema con las músicas y los derechos de autor de algunas de las canciones que han utilizado. Y que, bueno, pues Podium Podcast ha decidido curarse en salud y retirar todo el contenido de estos podcasts. Que yo lo puedo llegar a entender, pero hasta cierto punto. Puede ser que cortes esos capítulos, puede ser que incluso dejes el podcast sin capítulos, pero tanto como borrar todo rastro de estos podcasts, tías, es un poco bastante serio. No sé, ya digo, yo no he escuchado, no tengo constancia de algo así, ni siquiera a nivel mundial, no lo sé. Sí que, por ejemplo, hay otro caso parecido más o menos con algunos capítulos del podcast de Joe Rogan, que Spotify comenzó a borrar porque, bueno, pues hablaba de temas de vacunas, antivacunas, bueno, cosas que respecto al COVID Spotify no quería pronunciarse y decidió borrarlo, pero no algo tan grave como esto. Entonces, claro, como creador de podcast y como, bueno, productor de podcast incluso, pues veo que esto es un posible precedente de algo que se va a empezar a tomar cartas en el asunto ya, si es verdad lo que se confirma, los rumores de que es debido al uso de música sin derechos, o al menos sin derechos definidos, o no sabemos. Estos son suposiciones. Pero si Grupo Prisa y Podium Podcast no son capaces de conseguir los derechos comerciales, tratándose de una de las radios más antiguas de España, de una de las productoras más grandes de España / mundo en español, y han tenido que cortar de raíz estos podcasts, para mí y para muchas personas creemos que se está poniendo ya un poco de coto a esta libertad que teníamos hasta ahora de utilizar todo tipo de contenido sin dar explicaciones a nadie y que no sabemos qué va a pasar. Entonces, bueno, este es el debate que planteo yo. Yo no tanto por estos 4 podcasts que, oye, si queréis hablamos del tema personal, pero yo creo que a muchos de ellos les afectará bastante porque hay... Sergio, por ejemplo, del Descampado, pues es una parte importante de su trabajo, o al menos eso creo yo. A lo mejor quizás para Arturo González Campos, que le afectan 2 de estos podcasts, pero bueno, que es escritor, actor, presentador, etcétera, etcétera, tiene muchos más frentes abiertos, pues no es tan grave, aunque le tiene que doler. O en el caso de Nuria Pérez, quizás no es tan grave porque el podcast ya finalizó hace tiempo, pero la verdad que es una obra de arte y una obra de arte que además fue financiada por crowdfunding en varias temporadas. Y a mí personalmente, si me lo hacen con mi podcast, que es un podcast muy de andar por casa, con muchos capítulos, vale, pero muy de andar por casa, si me lo hicieran, a mí me darían un daño tremendo. No me quiero ni imaginar a estos creadores de podcast, que muchos de ellos son ganadores de Ondas, en fin, que son trabajos que llevan muchos años, que tienen muchos oyentes detrás y que han desaparecido de la noche a la mañana. Y hasta aquí mi divagación. No sé cuántos minutos llevo. Vamos bien, te estaba controlando. Estabas cronometrado para que no te excedieses ni un segundo de más. Iván, ¿qué opinas al respecto? Tú como creador de podcast, un podcast que lleva muchos años, que aparte estás en una plataforma donde hay un acuerdo con la SGAE, estás en Sin Pelos en los Beats y estás en iVoox. ¿Qué opinión te merece esto? A ver, yo he también investigado sobre este tema porque como creador de contenido, pues en cierto modo pues también me perjudica y entonces pues claro, pues me he querido nutrir y averiguar un poquito qué es lo que ha pasado. Entonces, como dice el compañero Jorge, pues al final no dejan de ser rumores, pero bueno, ya sabéis que cuando el río suena, pues agua lleva. Entonces yo creo que aquí hay 2 culpables principales. Yo no le echo la culpa a uno exclusivamente, creo que aquí hay 2 culpables principales. En primer lugar, Prisa. El grupo Prisa, que es al final la empresa detrás de Podium, que ni siquiera haya lanzado un comunicado oficial diciendo, estoy explicando, ¿no? Porque vosotros pensad que no estamos hablando de 4 creadores de contenido o 4 podcasts, estamos hablando de miles de personas. Es decir, estamos hablando, no es que haya perjudicado, obviamente los principales perjudicados son las 4 personas detrás o las personas detrás de esos proyectos, ¿no? Pero ya no solamente eso, se trata de miles de personas que lo escuchan semanalmente. Entonces, a mí, en mi opinión personal, me parece una falta de respeto y muy importante que cuestiona la profesionalidad de esta empresa, lo cual en un futuro, pues está claro que es para pensárselo muy bien en qué tipo de plataforma vas a publicar tu contenido, porque desde luego Prisa no está siendo una empresa seria. Estamos hablando que ya en el momento de grabarse este podcast, este mismo podcast que estamos teniendo ahora mismo, ya ha pasado cerca de una semana. Entonces, que en una semana una empresa supuestamente seria, y digo supuestamente seria, no haya dado ni una sola explicación, ni un solo comunicado, ni siquiera a los propios creadores haberle explicado qué es lo que ha pasado. Es decir, un absoluto vacío, un absoluto nada.
Entonces, como creador de contenido, ¿cómo te puedes fiar de esta gente? O sea, es total y absolutamente imposible. Entonces, por eso repito, no es una falta de respeto a los propios creadores, sino también a las miles de personas que escuchan su plataforma a diario, por no hablar que hay miles de personas que también se dejan el dinero. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego otra cosa que creo que también es necesario mencionar, yo creo que los propios creadores de contenido de estos podcasts también tienen parte de culpa. Estamos hablando de que todos los días la propia SGAE, sabemos que la propia SGAE está a ojo a visor, está a ojo al acecho. Ya sabéis que hace unos años hubo una polémica bastante importante en España, es decir, como para no estar prevenidos o no saber de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, como creadores de contenido y con más motivo, viviendo de ello, es tu deber y tu responsabilidad informarte de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. Entonces, a mí que me venga un creador de contenido y me diga, ay, es que yo no sabía que esta música se puede utilizar. Pues yo, chico, pues es tu trabajo. Es decir, cuanto menos que informarte, ¿no?, de lo que se puede o lo que no se puede hacer. Entonces, una cosa que tiene muy positiva iVoox con respecto a otras plataformas es que tiene un acuerdo con la SGAE que, en principio, supuestamente, te cubre de todas esas canciones protegidas con derecho a copyright. E igualmente nadie te garantiza de que pueda haber alguna canción, alguna cosa que te la tumben porque a lo mejor no entra dentro de esa lista de la SGAE. Pero insisto, tú como creador de contenido tienes que saber lo que puedes o lo que no puedes hacer. Lo que no puede ser es que yo utilizo libremente un contenido protegido con derecho de autor y luego me tumben mi podcast y me diga, ay, mamá mía, que me han tumbado el podcast. Pues no, pues lo siento mucho, también es culpa importante, por una parte importante de estos propios creadores. Yo mismamente, por ejemplo, yo confieso y reconozco que yo utilizo canciones de contenido no propio en mi propio podcast, pero yo conozco las reglas del juego. Es decir, yo corro el riesgo y juego con eso. Luego también es verdad que si tienes... Tony, si tú ves que me paso, me cortas en cualquier momento, ¿eh? Tú sigue, yo te haré el gesto. Vale, tú me haces el gesto, perfecto. Pues a ver, hay formas de burlar al copyright. Mismamente, yo estos días, a raíz de esta polémica, pues me he informado y hay métodos para burlar al sistema de copia, pues cambiando el tono de la canción, el ritmo y un largo etcétera, para que no te lo detecte el copyright. Entonces, pues bueno, hay medidas. Entonces ya es lo que cada uno se quiera involucrar y cada uno el trabajo que quiera hacer. Pero bueno, en definitiva, para ir terminando, muy mal por parte de Podium, muy mal también por parte de los propios creadores. Ahora también digo que el hecho de tú haber infringido alguna que otra canción tampoco me parece motivo suficiente para tumbarte un trabajo entero de años y haberte tumbado cientos de programas, porque eso al final son no cientos, miles de horas, ¿no? Mismamente, yo en mi propio podcast lo confieso, yo a este proyecto mío le he echado no cientos, miles de horas, noches sin dormir, privándome de hacer otras muchas cosas por estar trabajando en esto. Entonces, no me parece de recibo que se tumbe total y absolutamente todo el trabajo de toda tu vida por haber infringido tal. Lo mínimo que podrían haber hecho es haber enviado un aviso. Oye, aviso, estás haciendo esto. Cuidado que a la próxima pues tomaremos las medidas. Pero al menos tal y como yo, al menos lo que yo sé, o al menos lo que yo tengo entendido, no les ha llegado ni un aviso, ni una advertencia, es decir, no ha llegado absolutamente nada. Por lo cual, pues bueno, pues también por parte de Prisa, porque si Prisa es la que distribuye esos podcasts y la productora de esos podcasts, tiene que saber pues lo que puede y lo que no puede hacer. Entonces, si el aviso le llega a la propia Prisa, le digo, oye, chicos, tened cuidado que nos ha llegado este aviso. A la próxima, pues te pueden tumbar el programa. Pero en mi opinión, como por ejemplo ocurre con Spotify, Spotify lo que hace, si te detecta una canción con copyright, lo que hace es eliminarte ese programa, pero no te elimina absolutamente esto es el podcast entero, lo cual me parece una burrada. Pero bueno. Aquí es que hay dos factores. Primero, uno es Podium como productora de otros podcasts, que no sabemos al final qué acuerdo tiene con cada uno de los creadores, como bien comentaba antes Jorge. Y luego es que si Podium pertenece a Prisa, Prisa tiene unos acuerdos concretos con la SGAE, que tiene que ir renovando cada X tiempo. Y no es lo mismo, o supongo que la SGAE, que todos sabemos que le gusta rascar mucho, cuando es para radio, o ahora que han visto que aquí hay otro filón, hay una especie de burbuja con el tema del podcast y hay empresas
pidiendo capitalizaciones como puede ser Podimo, donde va consiguiendo millones y millones de euros y tal, y ellos sí quieren llevar un porcentaje. De hecho, yo que tuve ya una experiencia en un grupo de comunicación que trabajé con las GAE, ellos vinieron de primeras a pedirnos un porcentaje de la facturación, no de los beneficios, de la facturación. Y les daba igual la actividad que hicieras. Si tienes algo de música, se quieren llevar un total del porcentaje de la facturación. Tiempo después... No, te iba a decir, yo creo que a Podium ellos no les importamos. Es decir, tú piensas que nosotros los podcasters somos números. Es decir, yo creo que esta gente, los de Podium, no tienen ningún amor por los podcasts, porque ahora cada vez más plataformas y cada vez la gente más apuesta por los podcasts, porque los podcasts, todo se ha dicho, están de moda. Entonces, claro, hay plataformas como Podium y tal que están apostando por los podcasts, pero no creo, porque esto de temas yo lo he hablado con otra gente, no creo que sientan amor hacia el podcast. Yo lo que creo es que al final puro y duro, es un negocio puro y duro, y si en el momento en que alguien te es un poquito molestia o estorbo, cojo, pum, y me lo quito de un plumazo, porque para mí tú solo eres un número para ganar dinero. Entonces yo lo que creo es que esta gente pues no tiene ningún respeto hacia el propio podcast, no tiene ningún tipo de cariño, y es más un negocio que otra cosa. Entonces, pues muy mal por parte de Prisa. Insisto, una empresa supuestamente seria, pero sería poco. Aquí lo que pasa es que nos faltan datos. Y claro, sí que te voy a puntualizar una cosa que has dicho, donde tú has dicho que el creador debe saber las reglas del juego, claro, pero yo sí que tengo que decir que si se mete la SGAE por medio, te cambia las reglas cuando quiere. Y lo hemos visto con los bares, donde te cobro por tener televisión, pero luego si vas a poner fútbol te cobro aparte estoy pagando el plus bar o como se llame, pero luego la SGAE es, si vas a meter más de no sé cuántos comensales, tienes que pagar más aparte. Claro, pero eso siempre y cuando se corrija en actualizaciones de la propia SGAE en los términos de contractuales. Es decir, si tú infringes una norma antes de que haya salido esa legislación, esa normativa, por la cual no podías haberlo hecho, pues entonces no pueden decirte absolutamente nada. Ahora bien, si ellos publican ese contenido de manera pública, es decir, como contenido público, es tu obligación informarte. Es como, por ejemplo, todos los días se publica información en el BOE. Nadie se lee el BOE, pero no significa que no exista. No es lo mismo, porque esto al final es una entidad privada que tiene unos derechos concedidos para hacer una explotación. De hecho, hay más entidades. Lo que pasa es que la más grande y la que tiene más asociados es la SGAE. No hay transparencia con los artistas que están suscritos, no hay transparencia con los listados de música mediante los cuales se le paga a esos artistas. Estamos en pero si te tumban el contenido por algo en lo que no refleja las condiciones contractuales en su propia página web, etcétera, se puede tumbar perfectamente, incluso es denunciable. No te pueden tumbar algo si no está publicado públicamente. El privado eres tú. De hecho, Jorge es uno de los que siempre ha recomendado no usar contenido con derechos. Es que, a ver, volviendo un poco, por eso digo que cada atrás, yo dudo mucho, más que nada porque, sobre todo porque Aquí hay Dragones se grababa en directo en los platos de la SER. O sea, no me extraña mucho que ellos mismos pusieran música a sabiendas de que no lo podían hacer. Yo lo que creo que ha ocurrido es que o bien Podium Podcast o bien Grupo Prisa o el que sea, pensaban que tenían una serie de derechos para emitir canciones en formato podcast y luego ha resultado que no. Que a lo mejor llevan, no lo sabemos porque todos son conjeturas, a lo mejor llevan de juicios 3 años y es ahora cuando ha salido la sentencia y esa sentencia les ha obligado a hacer esto. No lo sé. Pero yo dudo mucho que estos 4 creadores utilizaran músicas por error suyo diciendo, bueno, yo lo cuelo porque como estoy en Podium, aquí esto no pasa nada. Lo dudo mucho. O sea, es que yo soy un responsable de Podium y el primer día que me cuelan una canción que no se puede utilizar, le digo, mira, chato, esto lo siento mucho, pero aquí no se puede hacer porque no jugamos el cuello. El departamento legal de Grupo Prisa, digo yo que no les habrá pillado esto de nuevas. Si es que realmente es así, que no sabemos, ya digo que todo esto son conjeturas, imaginaciones. Pero también te digo, Jorge, que si quieren ir a por los podcasters, ya te digo yo que el 80-90% de todos los podcasts caerían. Es decir, claro, el 80-90%. Lo que pasa es que yo creo que no han utilizado a estos 4 porque son muy mainstream como cabeza de turco. Pero si quieren ir a por los derechos de copyright de las canciones, se cargarían de un plumazo tranquilamente y sin problema ninguno el 80-90% de todo el contenido de podcast. Sí.
Y yo creo que efectivamente son cabezas de turco. Sí, la cosa está que ellos tienen un afán recaudatorio y si quiero recaudar tengo que ir a por gente que facture. Si a lo mejor ni siquiera cuando han ido a por ellos luego se han dado cuenta que es del grupo Prisa y luego les toca recular a ellos. Pero yo creo que esto se va a resolver. Yo creo que esto se va a resolver. No creo que vayan a eliminar estos podcasts. Es decir, llegarán a algún acuerdo, algo harán, pero esto resolverse se va a resolver. Pero ya te digo, insisto, es que si nos ponemos así quisquillosos, cae el 80-90%, pero tranquilamente. Es decir, mismamente hoy en el gimnasio estaba escuchando un podcast muy mainstream, no le voy a hacer publicidad, y se ha escuchado canciones con derecho de copyright. Digo yo, es que suena, vamos, ni siquiera está retocada, es decir, ni siquiera han cambiado lo que yo dije antes, el ritmo, el tono, está tal cual. Este tío, esta gente que están entre los 10 primeros de iVoox, quieren ir a por ellos, se lo pueden cargar perfectamente. Pero por eso digo que es que aquí no se salva nadie, incluyéndome a mí, ¿eh? Si nos ponemos quisquillosos, aquí no se salva nadie. Os voy a contar como anécdota que para la sintonía de Sayonara Tecno la creé yo, cogiendo de unas librerías que no están libres de derechos para componer música, y a mí me llegó ya un aviso de YouTube que estaba usando contenido y me tocó reclamarlo y he estado meses, pero meses, para demostrar que eso ha sido mío. Les he tenido que mandar el proyecto de la creación, la base de la librería, demostrándoles que no tiene derechos y todo, y aún así me la pusieron en cuarentena. O sea, que imaginaros, la SGAE ni siquiera te pide eso. La SGAE te dice, dime, dan por hecho que tú estás utilizando música que es de ellos. Y en una ocasión estuvimos en un festival donde yo estaba como disc-jockey y vinieron a pedirnos el listado de canciones que habíamos usado para ver qué derechos teníamos que pagar. Yo les dije, no, encargaros vosotros de estar aquí pendientes de si estamos usando canciones o no. O sea, tú imagínate hasta qué nivel es. Es que llega un momento en el que dices, tienes que hacerles todo el trabajo para pagarles. O sea, de verdad, me parece algo desquiciante. De hecho, creo que este tema vamos a dejarlo aquí ya en cuarentena y lo traeremos y se merecería. Pero estamos de acuerdo que la SGAE es una mafia, ¿no? Al menos aquí en España es una mafia, ¿no? Porque estamos hablando de una empresa abusiva. Porque si os acordáis, hubo casos inclusive en una panadería que pusieron la radio para animar por la mañana mientras hacían el pan, pues se presentó allí un inspector de la SGAE y por poco no le cierran la panadería. Entonces, estamos hablando ya de una mafia. El mayor ejemplo es ¿cuántos aparatos tiene Jorge ahora mismo detrás de los cuales ha pagado un Canon que se lo lleva a la SGAE? Bueno, ahora pocos, a comparación de lo que había antes, pocos. Sí, pero cualquier pendrive, cualquier disco duro, cualquier dispositivo multimedia que tenga... Que pagamos Canon digital, ¿eh? Que pagamos Canon por digital. Eso. Y va directamente para la SGAE. Directamente. Claro, porque la SGAE ya da por hecho que tú vas a piratear, que tú eres un delincuente. Es decir, tú por comprar un pendrive, ya la SGAE y el gobierno dan por hecho de que tú vas a utilizarlo para piratear. Y ya está. Y estás pagando más por eso, por la posible copia o no pirata que tú hagas. Pues, por lo dicho, es una mafia. Ya está. Pues aquí queda dicho. La gente que está escuchando esto, que lo está viendo, puede opinar. Esperamos vuestros comentarios y os invito a que entréis al debate. Estás escuchando Sayonara Deluxe. Bueno, compañeros, os preguntaréis, ¿para qué os he reunido aquí? Pues os he reunido para traeros un tema que no tiene nada que ver con lo que os puse en el mensaje con el que os convoqué. Y da igual porque ese mensaje tampoco es que explicara mucho. Pero es que ha pasado una noticia recientemente que me gustaría traer aquí a colación y aunque os pille por sorpresa, creo que vais a poder opinar y además con grandes palabras. Os pongo en antecedentes. Hay un jugador de la NBA que se llama LeBron James, que es el que todo el mundo llama el nuevo Michael Jordan. Tiene actualmente 39 años. Estamos hablando que no es ningún jovenzuelo. Está jugando en Los Ángeles Lakers, está en un punto máximo con unos rendimientos bestiales. Estamos hablando que está igualando números de cuando empezó su carrera en 2003. Oye, Tony, ya que veo que tú eres muy colega de LeBron James, dile de mi parte que Space Jam 2 es una basura, ¿vale? Vale, eso lo comentaré. Mándale un WhatsApp y dile, van una basura de película. Yo se lo diré. Es una persona que fue el más joven en ganar el MVP del All-Star con 21 años. Es el único jugador de la historia en estar entre los 10 primeros en puntos, rebotes y asistencias en su carrera, es decir, manteniendo todas las estadísticas. Ha jugado las finales de la NBA 10 veces, ha sido seleccionado en el All-Star 19 veces, 4 anillos en 2012, en 2013, en 2016 y en 2020. Y además tiene 2 medallas de oro olímpico, una medalla de bronce olímpica
y está considerado, ya os digo, como uno de los mejores, rivalizando, y es el eterno debate de si es mejor él o Michael Jordan. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la noticia? Y aquí es donde os quería plantear yo ahora vuestra opinión. Que resulta que tiene un hijo, jovencito, y que ha sido seleccionado por el draft en el puesto 55 por los Lakers. Por lo tanto, va a ser la primera vez en la historia en la que van a jugar padre e hijo en un mismo equipo. Pero claro, padre que está con unos niveles máximos, hijo que tiene unos numeritos bastante básicos para lo que es la NBA. Vamos, por ejemplo, aquí en Europa sería un buen referente, pero la NBA se queda como algo muy limitado. Esto tengo claro que es una jugada de marketing brutal. Entonces, lo que os voy a plantear es que me deis vuestra opinión sobre qué os parece el nivel de marketing y producto para que se venda a nivel deportivo, donde no solo prima lo que se haga como logro. Jorge, ¿qué opinas tú al respecto? A ver, como jugada de marketing puede ser tan buena como mala. Me explico. Algo parecido, no sé que no tiene nada que ver con el deporte, aunque un poco sí, pero poco, le ocurrió a Will Smith con Jaden Smith. Estuvo intentando meter a su hijo con calzador y con calzador y con calzador, no solamente en las películas, no solamente en el rap, sino en el hormiguero, bueno, en fin. Y la verdad que sus millones habrán ganado, pero la reputación del hijo siempre ha sido más bien bueno, vaya película, vaya. Y esto incluso ha arrastrado un poco la gran visión que teníamos todos de Will Smith, independientemente de lo que luego pasó con los Oscar y su mujer y Chris Rock, no tiene nada que ver. Y esto mismo que comentaba, además, en Space Jam 2, si no me equivoco, salía él con su hijo también, si no me equivoco. No sé si era el hijo es otro actor. Es un actor. Bueno, hacía de su hijo, pero hacía una situación parecida. Le intentaba entrenar porque quería que fuese jugador de baloncesto y tienes que entrenar. Bueno, no tiene nada que ver. Yo es que pensaba que sí que era su hijo, por eso quería enlazarlo con lo de Will Smith. Pero bueno, a lo que voy. Le puede salir una jugada maestra si el hijo se parece un poco a lo que ha conseguido su padre, cosa que me parece muy, muy difícil, porque claro, estamos hablando de una de las mayores estrellas de la NBA, que incluso con 40 años sigue siendo una de las mayores estrellas de la NBA. Entonces, claro, para acercarse a esto, pues lo tiene francamente difícil. Ahora, como primera vez en la historia que juegan padre e hijo en un mismo equipo de fútbol y que se lucen y que llenan todas las redes sociales de cortes de TikTok y fotos y jugada de marketing, pues ojalá y les salga bien. Pero es un arma de doble filo. Y ganarse un puesto siendo el hijo de, dentro del mundo del deporte, tienes que ser muy bueno para que la gente te quite ese San Benito. Tenemos el caso, por ejemplo, de Jordi Cruyff, el hijo de Johan Cruyff. Tenemos el caso de Carlos Sainz Jr., si no me equivoco, que además hace muy poquito en el podcast de Nude Project, comentaba que él ha tenido muchas ventajas gracias a los contactos que tiene su padre dentro del mundo del motor y que estaba muy agradecido, pero que aún así él se ha tenido que ganar el puesto y lo está consiguiendo. Veremos a ver si supera a su padre o no. Pero, hostias, competir en el mismo espacio que tu padre o junto a tu padre, en este caso, yo lo veo muy, muy arriesgado, porque las posibilidades de que te salga algo así bien, hombre, puede ser un bonito homenaje a tu padre, pero también puede ser que le acabes, digamos, no eclipsando, pero sí amargando los últimos años de su carrera, que no creo que sea el caso, pero que le dé una alegría mayor que una decepción es bastante difícil. Tú, Iván, ¿qué opinas de tu amigo LeBron? Ya le manda el WhatsApp, por cierto. Pregúntale si también ha fichado a Bugs Bunny para el equipo. A ver, vamos a ver. LeBron es un hombre de negocios, ¿vale? Es un empresario. Entonces, además de deportista, es empresario. Este tío tiene empresas de todo tipo, hasta de tacos. Es decir, este es un fenómeno, macho. Además, tú piensas que una persona ya con 40 años, prácticamente su carrera deportiva ya está en las últimas, ¿no? Es decir, ya es una persona, mismamente Nadal tiene 37 para 38 y ya está pensando en retirarse, ¿no? Estamos hablando de que por tanto, un deportista de alto élite, en este caso, por ejemplo, del básquet, ya sea del básquet, del fútbol, lo que sea, ya con 40 años ya tu vida como jugador y con tu vida como deportista ha terminado. Entonces, yo creo que este tío de tonto no tiene un pelo, porque de hecho en la propia película Space Jam estaba producida por él mismo, es decir, estaba
protagonizada y producida por él mismo, es decir, que él mismo metió pasta de su propio bolsillo. Y yo creo que esto al final no deja de ser otro negocio más por parte de LeBron, en este caso para meter a su hijo, porque al fin y al cabo LeBron es que tiene dinero es decir, ya gana dinero por castigo. Es decir, este tío no necesita ni seguir jugando al baloncesto ni seguir ganando más dinero. Este tío ya se entierra en billetes como 10 veces más en su vida, ¿no? Entonces no necesita ese dinero. Entonces, que haya querido meter al hijo, pues habrá que ver cómo de bueno es el hijo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me estoy acordando ahora, como dice el compañero Jorge, del hijo de Will Smith, Jaden Smith, que este chaval tiene el carisma de una patata, porque hizo la película, la de Karate Kid, que es malísima como película, hizo la del planeta perdido con el padre, que no me acuerdo el nombre, pero la película es un truñaco. Es decir, pero porque también el padre se encabezonó en que tenía que estar ahí el hijo, intentó meterle en varios sitios. Y yo, pero vamos a ver, Will, es que todavía no te has enterado de que tu hijo tiene el carisma de un ladrillo. Es decir, es que tu hijo no vale para actor ni para cantante, es decir, tu hijo no vale para absolutamente para nada, ¿no? El padre y la madre, que la madre también es productora, imagino que estaría metida en el ajo porque vamos. Sí, que eso por supuesto, pero que la madre que ha metido a la hija, no sé si en algo de esto de cantar, de modelo, bueno. Pero os voy a encaminar con dos datos. Una, que el negocio es de LeBron James, no os digo que no, pero el equipo de los Lakers no es de LeBron James. De hecho, él es un jugador, cobra un sueldo ahí, está muy implicado. De hecho, se estaba barajando que en esta temporada que viene y la siguiente, o sea, que estaba a punto de salir del equipo de los Lakers y se podía haber ido a otro equipo ganando aún mucha más pasta. Esto al final son proyectos. Y claro, se dice que esto puede ser una opción de fidelización para que LeBron se quede ahí los últimos años de su carrera, que deben quedar 2, 3 como mucho. Y luego, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el equipo lo ficha, pero que se hace a través del draft. Es decir, no es que lo cojo yo, me lo traigo y ya está. O sea, que se lo podía haber llevado otro equipo. Es verdad que cuando dices puesto 55 parece que sea una de las últimas selecciones, pero es que el draft lo que tiene son muchos tejemanejes y acuerdos. Hay fichajes que ya están acordados desde hace años, es decir, esas posiciones ya están pactadas y que tú no puedes elegir hasta la posición 40 y cosas así. O sea, se lleva mucho lío. Que esto ha sido fruto de muchas cosas, no es decir, te elijo a ti como si fuese un Pokémon. Pero tú mismo lo estás diciendo, Tony, al final es un negocio. Es decir, este tío habrá acordado con los Lakers pues un acuerdo, un negocio y ya está. Es decir, todo es dinero, al fin y al cabo. Al final todo es dinero. Y tú mismo lo acabas de decir, como yo he dicho también hace un momento, a este hombre que pueden quedar 1 o 2 años más en el top de jugar como jugador top. Es decir, este hombre ya está pensando en retirarse. Y entonces, claro, por eso digo, entre los negocios que tiene, las empresas que tiene, pues dice, bueno, pues voy a ayudar a mi hijo a meterse y a meterle la mano. Lo que yo he dicho, habrá que ver si el hijo tiene madera de jugador, porque a lo mejor el hijo es un pato mareado jugando en la cancha, nadie lo sabe. Entonces, ya no dependerá del padre, dependerá del hijo si da o no la talla. La cosa es que en su carrera universitaria los números que tiene son buenos, pero siempre va a tener el problema que lo van a comparar. Entonces, comparados con los del padre, claro, es que no se le hace. Pero si la gente está comparando a LeBron con Michael, pero con Michael Jordan, pero todo esto es al final para vender periódicos y para vender prensa, porque al final cada uno es hijo de su tiempo. Sigo pensando que Michael es muy superior a LeBron. Pero vosotros acordáis cuando la prensa española nada más que hacía comparar a Messi con Cristiano y se vendían no sé cuántas copias del Marca solamente para ver las estadísticas de cada jugador. Eso al final es para vender, ni más ni menos. O sea que eso de comparar eso es prensa rosa, eso es salsa rosa. Jorge, tú que tienes 2 hijas, ¿le harías eso a una de tus hijas, ponerla en esa encrucijada? Bueno, mi hija ya anda haciendo sus pinitos con los podcasts, pero quería añadir una cosa y es que, a ver, malo no creo que sea, porque lógicamente su padre es quien es y este hijo habrá tenido que mamar el baloncesto desde que... Aunque sea la mitad de estricto de lo que salía en la película, este chaval tiene que tener... Claro. Y luego, además, este chico no habrá faltado ni espacio para entrenar, ni entrenadores, ni forma física, ni... No digo que sea malo, ni muchísimo menos. Si encima de eso le pones todo el refuerzo que sea, que es trabajar en un equipo como los Lakers, que tendrá, pues igual que puede ser aquí el Madrid o el Barcelona, entrenadores, nutricionistas,
un equipo, compañeros, o sea, tiene que ser muy, muy malo para que sea muy cantoso y que le digan, no, por mucho que seas el hijo de quien eras, pues no puedes jugar en los Lakers, tienes que ser verdaderamente malo. Otra cosa es que le den los minutos que se merece porque realmente se lo merezca, que haga los números mínimos que más o menos esperan de un, no sé si será un rookie, pero bueno, alguien que acaba de llegar, por así decirlo, a la NBA, y que encima nadie le compare con su padre, cosa que va a ser muy difícil. Con su padre, con la edad que tiene ahora el hijo. Ojo, pero a mí personalmente no me gustaría estar en ese papel. A ver, yo profesionalmente he coincidido no con mi padre, sino con mis tíos. Y con las comparaciones eran odiosas. Y el típico, tú estás trabajando aquí porque tus tíos son los jefes. Pues mira, sí, a lo mejor sí me han metido, pero si no valgo para este trabajo, soy el primero que despiden porque tienen la confianza de echarme. Entonces, personalmente no me gustaría estar en la situación del hijo. Cobrar lo que cobra, sí, pero estar en su situación tiene que ser muy duro y conocemos 1000 casos de hijos o sobrinos que se han quitado los apellidos para que nadie supiera que y al final han resultado ser mejores que sus predecesores. Pero eso, claro, eso lo dice el tiempo. Bueno, aquí ya para ir finalizando voy a decir que a LeBron le costó casi 10 años ganar su primer anillo. Era esa eterna promesa de va a ser el mejor, va a ser el mejor, va a ser el mejor. Le costó 10 años y luego él también llevó el San Benito de que le estuviesen siempre comparando con Michael Jordan. Y fíjate, se va a retirar y aun cuando se retire, creo que cuando ya estén los dos retirados, a lo mejor pueden hacer un día un 1 contra 1 y a ver cómo queda la cosa. Y ahí se verá. Estás escuchando Sayonara Deluxe. Iván, ¿qué nos has preparado? Pues mira, Tony, no sabía que venía Jorge. Así que yo voy a ser honesto y voy a ser sincero. Tenía pensado hablar del certificado digital, pero en vista de que ha venido Jorge, si no te importa, voy a retomar el tema que tenía yo pensado en un principio porque me gustaría conocer su opinión, porque Jorge es un tío que yo considero profesional, que además él se dedica al mundo del podcast y me gustaría conocer su opinión. Así que, si no te importa, me gustaría... Tienes toda la libertad, o sea, tú... Tienes 5 minutos para exponerlo lo que tú quieras. O sea, como si me hablas de las Bambas Adidas que te acabas de comprar. Perfecto. Pues nada, pues entonces aprovecho que está Jorge para lanzar este tema, que insisto, era el primero que yo tenía pensado. Como no sabía que él venía, pues iba a hablar del certificado digital, pero bueno. Voy a hablar de lo que yo considero la prostitución del podcast, ¿vale? Y por eso quiero que Jorge me ayude con esto, porque me gustaría conocer su opinión. A ver, la prostitución del podcast. ¿Por qué digo que el podcast se está prostituyendo o está prostituido? Pues principalmente por dos motivos. El primero, porque la palabra podcast ya se está utilizando demasiado a la ligera. Es decir, ya todo, absolutamente todo, es podcast, ¿no? Entonces, digamos que los podcasts están de moda, de acuerdo. Se está volviendo un término muy stream o muy mainstream. Y claro, ahora estamos viendo como canales de YouTube donde, por ejemplo, hacen entrevistas, pues ahora eso ya lo llaman un podcast. Y mismamente el otro día yo estaba con mi pareja, ella estaba viendo una entrevista de un chico con una chica, o un chico con una mujer, no me acuerdo, y le preguntó, bueno, ¿qué estás viendo? Y dice, estoy viendo un podcast. Y yo, ¿cómo que estás viendo un podcast? Y dice, sí, estoy viendo un podcast de una entrevista. Y yo, no, eso no es un podcast. Eso es una entrevista, eso es una videoentrevista, llámalo como tú quieras, pero eso no es un podcast. ¿Cómo no va a ser un podcast si lo pone en el título? Y yo, bueno, ya, pues, como si pone Mercedes-Benz o BMW, es decir, un Renault Clio, pues, aunque le pongas la estampa del BMW, seguirá siendo un Clio. Es decir, yo creo que aquí, en lo que respecta al mundo del podcast, hay un síndrome del impostor, en el sentido de que se están haciendo pasar por podcast por la típica entrevista que he dicho, la típica entrevista, cualquier audio que se suba. Es decir, es que, por ejemplo, a mí jamás se me ocurriría decir que Jesús Quintero era podcaster. Jamás se me ocurriría decir que Bertín Osborne es un podcaster. Es decir, Bertín Osborne hace entrevistas en su casa, entrevista a una persona y es una entrevista de toda la vida. Jesús Quintero se sentaba delante de un tío famoso, le hacía la entrevista y luego cada uno para su casa. Entonces, yo digo, ahora se utiliza la definición en términos del podcast para absolutamente todo, lo cual me parece un poco peligroso, porque en cierto modo lo que hace es
desviar la atención y confundir a la gente, ¿no? Confundir a la gente porque ya la gente, cuando tú le hablas de podcast, estamos hablando de que, al menos en España, el término podcast no deja de ser un término recientemente muy nuevo. Entonces, claro, si tú a una persona le pones un vídeo de YouTube y le dices que eso es un podcast, si abres la aplicación de iVoox, eso también es un podcast y, en definitiva, todo es un podcast, pues entonces es que confundes a la gente, ¿no? Y luego, con el segundo aspecto que yo iba a mencionar es que por el por qué yo creo que el podcast se está prostituyendo es porque cualquiera puede crear podcast. Desgraciadamente, con mayor o menor suerte, ¿no? Porque según cómo se mire, ahora cualquiera puede crear un podcast. Y eso supone, pues, falta de profesionalidad, falta de medios, falta de preparación. Es decir, aquí cualquiera se coge y se graba desde un móvil, desde el móvil más raro que tenga, se hace una grabación de 5 o 10 minutos, lo sube a iVoox y eso ya es un podcast. Entonces, no hay calidad. Entonces, claro, el problema es que para los que se lo toman en serio, pues claro, que se compare esa gente que se lo toma en serio a 4 chalaos que lo que hacen es grabarse ellos mismos cualquier tontería y subirla y decir que eso es un podcast, pues hombre, pues es que, claro, por suerte, pues obviamente el medio permite que el libre mercado permite que todo el mundo pueda crear un podcast, pueda crear su contenido. Ahora bien, ese propio libre mercado también está contaminando el propio medio por ensuciar todo el trabajo bueno que hacen el resto de compañeros. Yo mismamente, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo siempre hago el contenido que a mí me gusta hacer, pero una cosa que yo tengo muy clara en Sin Pelos en los Pies es que yo no tomo al oyente por idiota, yo no tomo al oyente por tonto. Intento dar una mínima de calidad, intento que el contenido sea bueno, que el tema sea interesante, que las canciones y la edición sea cuidada. Es decir, tengo mimo por el producto y lo cuido. Cosa que no puedo decir lo mismo de otra mucha gente, porque claro, como cualquiera puede hacer un podcast, pues ahora es como que todo está permitido, ¿no? Entonces, pues bueno, para resumir, creo que la definición de podcast por eso mismo se está prostituyendo por esa vía, por el mal uso que se le está dando a la misma y por ese síndrome de impostor de que ya ahora todo es podcast. Hasta una videoentrevista por YouTube ya es un podcast, porque, por ejemplo, hay compañeros que hacen un programa por medio de Twitch y luego extraen ese audio, lo suben a iVoox y es que es un podcast. Pues no es un podcast. Es un streaming de Twitch que luego has extraído el audio, lo has subido a iVoox y lo haces pasar por un podcast, pero no es un podcast, porque recordemos, y esto Jorge me puede o no corregir, el podcast es un formato radio, nació en la radio. Entonces, un vídeo podcast o un vídeo de YouTube nunca será un podcast, por mucho que digan que lo es. Entonces, nació en la radio porque, de hecho, la propia palabra podcast es la unión entre iPod y broadcast, ¿no? No va por ahí. Eso hay que achacárselo a Steve Jobs, que intentó meter, pero no es bueno, pero es la unión, bueno, coloquialmente se conoce como la unión de ambas palabras, ¿no? De iPod y broadcast. Casi. Bueno, pero el medio donde nació el podcast es la radio. Entonces, es como si a mí no se me ocurriría decir que si yo estoy jugando con una pelota de baloncesto en una cancha de fútbol, decir que estoy jugando al fútbol. No, estoy jugando al baloncesto en una cancha de fútbol, pero no estoy jugando al fútbol. Entonces, pues bueno, pues ahí mi reflexión. Por alusiones, ¿por qué? Mira, voy a utilizar además este símil, se lo escuché a un compañero también creador de podcast bastante reconocido en Colombia, Félix Reaño, que es locutorco, y precisamente le hacían la pregunta esta de qué es para ti un podcast. Y utilizaba una fábula de los 4 ciegos y el elefante, que me gustó muchísimo y le dije, la voy a utilizar en cuanto tenga la oportunidad. Bueno, pues han pasado 4 días y ya tengo la oportunidad. Resulta que 4 ciegos se encuentran con un elefante y el ciego dice, ¿un elefante? Es algo así alargado como un tubo. Y otro dice, no, un elefante es como una serpiente con pelos al final. Otro dice, no, un elefante es algo como muy grueso, así como con muchas arrugas y muy alargado. Es como una anaconda, una serpiente muy, muy gorda. Y hay otro que dice, no, un elefante es algo muy grande, con así muy plano, ¿no? Como un barril. Claro, cada ciego estaba tocando una parte del elefante distinto y sin embargo alguna persona que puede ver, que tiene un sentido más, y que sobre todo se aleja del elefante, dice, no, un elefante pues es un animal de 4 patas, con trompa, con rabo, con orejas, bueno, en fin, lo que es un elefante. Claro,
una persona que solamente vea podcasts a través de YouTube dirá, no, los podcasts son entrevistas a través de YouTube. Una persona que escuche podcasts narrativos te dirá, no, un podcast es algo, una narración, con una investigación, con un montón de cosas. El que escucha audiolibros te dirá, no, los podcasts son audiolibros. El que escucha todo tipo de podcast te dirá, todo tipo de podcast valen como podcast. Y me gustó mucho cómo lo terminó Locutorco en este caso, que dijo, podcast es cualquier cosa que te puedas encontrar en una aplicación de podcast. Y aquí es donde yo quiero sumar un poquito más, y es que hay que empezar a ponerle apellidos a los podcasts. Me explico. Si un podcast, su principal medio de difusión es una plataforma de vídeo, habrá que llamarlo video podcast. Si un podcast es una ficción sonora, pues es un podcast de ficción sonora. Si es un podcast de humor, si es un podcast en directo, si es un evento de podcast, hay que seguir ampliando la palabra, porque por suerte o por desgracia el fenómeno podcast ya es tan amplio que es que hay que llamarlo así. Mi podcast, por ejemplo, es un metapodcast, podcast que habla sobre otros podcasts, pero también es un daily podcast porque es un podcast diario. Entonces hay que empezar a poner apellidos porque, como bien dices, todo es podcast, pero hay cosas que no son podcast. Respecto a lo de que nació de la radio, sí y no. Al principio, y la propia definición lo dice, el formato podcast lo único que tiene que tener es un sistema de sindicación, o sea, un RSS que tú te puedas suscribir. Pero dentro de ese RSS puede haber audios o vídeos. Los primeros vídeos aquí en España, los primeros podcasts aquí en España no, porque las plataformas todavía no lo permitían, pero en Estados Unidos los primeros podcasts ya llevaban vídeos, no a través de YouTube, pero sí a través del feed RSS. Entonces, claro, esto siempre ha causado controversia. Yo reconozco que a mí no me gustan los podcasts en vídeo, yo soy consumidor de podcasts en audio, pero hay que encajar en esa definición que sí que está permitido que haya vídeos dentro del feed RSS. Y luego, por otro lado, lo de la palabra iPod realmente no viene, la palabra pod del podcast no viene por el iPod, sino por la propia palabra pod, la palabra píldora, que eran píldoras de audio o vídeo emitida en broadcast. Entonces las píldoras emitidas, que es el cast, son píldoras emitidas en un formato de sindicación RSS. A todo esto. Respecto a la prostitución, y ya cerrando un poquito el tema, por suerte o por desgracia, yo he vivido muchos años escuchando podcast cuando éramos poquísimos, no voy a decir haciendo podcast, sino escuchando podcast, poquísimos oyentes de podcast, y ahora esto ha sido una expansión brutal. Desde el 2014 con el lanzamiento de Serial, en España desde 2016 con Podium Podcast, el 2020 con la pandemia, y estamos en 2024, que ya incluso estamos tan resacosos de ese boom que hubo de podcast de la pandemia, que ya todo el mundo hace podcast y es lo más común del mundo. Esto es bueno y es malo. Antonio Runa lo dijo hace ya casi 10 años, que lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que todo el mundo puede tener el suyo. Se pueden hacer podcasts muy buenos y podcasts muy malos. Yo soy el primero que anima a que cualquier persona comience su podcast, porque cuanto antes lo comience, antes empezará a aprender y antes empezará a mejorar. ¿Es bueno que cualquier persona pueda tener un podcast? Pues sí, porque eso significa que habrá gente muy mala haciendo podcast que acabará convirtiéndose en gente muy buena haciendo podcast, y viceversa. Gente que se cree muy buena y que a causa de lo que cuesta hacer un podcast, porque hay que tener en cuenta que un podcast no es solamente ponerse frente a un micrófono, es editar el audio, es preparar un guión, es subirlo, es promocionarlo. Si encima le sumamos vídeo es todavía más costoso y todavía más trabajoso. Tienes que aguantar los 3, 10, 50, 100 capítulos primeros, y cuando ya tengas un recorrido, tengas una comunidad detrás y tengas audiencia, ya podrás decir que tienes un podcast. Por emitir un capítulo tienes activo un podcast, pero no tienes un podcast. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que cuesta hacerlo, y eso es lo que a mí me gustaría que aprendiese la gente, que hacer un podcast no es grabar un vídeo de YouTube y luego colgarlo en una plataforma de podcast. Sí, legalmente sí, pero lo que cuesta, y me parece que es el 90 o el 70% de los podcasts no pasa del tercer episodio, y solamente el 80 o el 90% llegan al capítulo número 10. Cuando un podcast llega al capítulo 100, es más probable que llegue al capítulo 200 que deje de grabar antes de llegar al 200, pero hay que llegar al capítulo 100. Entonces, una cosa es hacer un podcast por el jajajiji, por probar, y otra cosa ya afianzar, tener una audiencia, conseguir algo un poquito más serio. Es una industria que, por suerte para mí, porque yo ahora ya me dedico a esto, que a mí me viene fenomenal, que no me gustaría que nadie dejara de probar a hacer su podcast, igual que yo empecé y sonaba fatal y poco a poco he ido mejorando, ya sea con un micrófono de 600 euros o con su propio teléfono móvil. Lo importante es que, como bien dices tú, que cuide a su audiencia, que tenga respeto por la audiencia, que no tenga irrespeto, no
no sea irrespetuoso con sus compañeros de podcasting, por así decirlo, con el resto de competencia de podcast, y que intente, por mi parte, que intente unirse a la comunidad. ¿De dónde? De iVoox, de Spotify, de Podimo, incluso, de donde sea. Pero que se busque más compañeros de micrófono, porque seguramente aprenda mucho más de lo que le pueda enseñar o que pueda aprender por sí mismo. Pero una pregunta, Jorge, ¿tú crees realmente que en el momento que estamos ahora, 2024, junio de 2024, estamos en ese momento en el que cada vez hay más podcasts? ¿O No. crees que acabamos de tocar ese punto en el que seguramente vamos a ir hacia abajo? Se tocó en 2022. En 2022, el pico de la pandemia. En 2020 hubo un pico que empezó a subir, y en 2022 ya se había estabilizado y llevamos 2 años bajando. En cuanto a creación de nuevos podcasts, frente a podcasts que se mueren. ¿Por qué es debido a esto? Porque la gente se dio cuenta, después de 2 años haciendo podcasts, en la pandemia todo el mundo se hizo canales de Twitch y podcasts y muchas cosas, pero lo que cuesta realizar un podcast es constancia, y el retorno que te trae un podcast no es igual que el que te puede traer un canal de Twitch, una cuenta de Instagram, sobre todo la exposición no es lo mismo, un canal más visual o más en directo, más streaming, que algo que sobre todo es sonido, que no solo es sonido, pero sobre todo es sonido, y que es fidelización. Sí, pero Jorge, pero yo te puntualizo. Es que con el sonido consigues sensaciones que con el vídeo no consigues. Y yo soy el primero que lo digo. Porque por poner un ejemplo, yo soy un ávido consumidor de podcast, yo consumo de todo tipo de podcast, y a lo mejor yo de ponerme un audiolibro o un audiorelato o una ficción sonora y de escuchar el tratamiento que le hacen del sonido al propio creador, además de ponerle capas de efectos, de sonidos, de efectos, de todo tipo de virguerías, y es que alucinas, porque es que te hace viajar de una manera que de otra forma no conseguirías. Entonces, es el poder de la palabra, ¿no? Es decir, cualquiera puede grabarse haciendo el tonto por internet, pero muy pocos consiguen transmitirte de verdad un sentimiento por medio de la palabra. Entonces, yo creo que ahí está la magia de lo que es el podcast. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo apuesto total y absolutamente por el podcast, porque yo, por ejemplo, hay mucha gente que me han animado a hacerlo por vídeo, ¿de acuerdo? Por vídeo, ya sea por Twitch o por YouTube o por otras vías, y sin embargo yo les digo, vale, demuéstrame con números que funciona. Y conozco gente que llevan 2 o 3 años emitiendo en vídeo y siguen con los mismos números que hace 2 o 3 años. Entonces digo, si de verdad tú estás convencido de que funciona, preséntame, o sea, no me hables de boquilla, preséntame con datos en la mesa. ¿Cuántos suscriptores has ganado en un año? ¿Cuántos espectadores de media tienes por programa? Es decir, preséntame datos. No. Tienes los mismos que hace 1 o 2 años. Por lo tanto, no funciona. Entonces, yo creo, en mi opinión, que el oyente de podcast es un público total y absolutamente diferente que el que consume un vídeo de YouTube. Porque el que consume un vídeo de YouTube no va a escuchar un podcast, y el que escucha el podcast no va a ver un vídeo de YouTube. Es decir, son públicos total y absolutamente distintos. Mismamente, a mí, en mi opinión, no me gusta mucho consumir entrevistas de YouTube, porque me obliga a estar pendiente de una pantalla y estar frente a una pantalla. En cambio, me gusta muchísimo escuchar podcast porque puedo escucharlo mientras conduzco, mientras voy al gimnasio, mientras me doy un paseo, inclusive mientras me voy a la playa. Entonces, claro, yo creo que al final son públicos totalmente diferentes y tú tienes que buscar a tu nicho de público objetivo en esa plataforma. Y por mucho que tú insistas y digas, no, es que el vídeo te va a abrir las ventanas, luego resulta que no es cierto. Entonces digo yo, más que hablar, preséntame datos. Y cuando ya tengamos datos, podemos hablar de ello. Entonces, para ir terminando con el tema de la prostitución del podcast. Entonces, a mí me da pena que cuando hay gente que me dice, no, es que estoy viendo un podcast por YouTube. Pues venga, sí, aceptemos video podcast como animal de compañía, ¿no? Como pulpo, como animal de compañía. Pero yo creo que al final es una palabra mal empleada. Es decir, yo creo que ahora lo que pasa es que el término podcast está muy de moda. Ahora todo el mundo habla de los podcasts. Inclusive en la propia Onda Cero, cuando Alsina hace un capítulo, un programa suyo en la radio, y luego extraen ese audio y lo suben a iVoox, dice el podcast de Alsina. Yo, a ver, el podcast de Alsina.
es el programa de Alsina que ha emitido a las 9 de la mañana, pero luego lo publicas en iVoox y ahora lo haces pasar por podcast. Pues seguirá siendo el programa de Alsina. Entonces, si es que incluso hay anuncios falsos haciéndose pasar por podcast y cortes en YouTube haciéndose pasar por podcast. He escuchado anuncios de dentistas diciendo que era un podcast, un anuncio de un dentista. Y digo yo, pero ¿cómo va a ser un podcast, un anuncio de un dentista? Lo que pasa es que es una publicidad a la cual le sacas el audio, lo subes a iVoox, a Podium, donde te plazca y dices, es el podcast de la clínica dental fulanito de Copas. Yo, pues no. Es verdad, lo estaba comentando Jorge, que me lo mandaste, lo pusiste en tu grupo, no lo recuerdo, de gente que se graba con un micro sin cable, un micro mágico, como para aparentar que está haciendo un podcast. Se graba el vídeo. Es que por eso digo que es que el término podcast se ha prostituido, porque ahora milagrosamente y mágicamente todo es un podcast. Una publicidad es un podcast, una entrevista es un podcast, un streaming de Twitch es un podcast. Pero eso es lo malo de que sea algo mainstream. Es que cuando no lo era, los que amábamos el formato estábamos deseando que se hiciera famoso y que todo el mundo supiera lo que era un podcast para no tener que explicarlo, y ahora que lo es, nos jode que la gente lo utilice para todo tipo de cosas. Pero no, a mí no me jodes, y precisamente este tema lo tuve con mi pareja, que ella me dijo, es que a ti te duele, porque es que tú tocas este tema porque a ti te duele, porque yo bueno, vamos a ver, criatura, que llevo 7 años haciendo un podcast, es decir, tú no me vas a venir tú a mí a decirme lo que es o no un podcast, que yo llevo ya 7 años con él. Y tú los has descubierto hará cosa de 1 año. Entonces, por eso digo que en definitiva, que yo creo que tendríamos que ser más responsables a la hora de crear un contenido y de no contaminarlo, ¿no? De esta manera, ¿no? Al final esto es negocio y volvemos a lo mismo, es mercadotecnia. El ejemplo que has puesto de Alsina me parece maravilloso. Alsina, que es un programa de televisión, de radio, es Onda Cero, y al final lo convierten en audio, en podcast, lo cual permite que mucha gente pueda disfrutarlo de forma asíncrona, puedes escucharlo después, y encima lo convierten en vídeo. Es decir, Alsina ya sale con americana, con su camisa, bien peinado. Claro. O sea, podría ser el presentador de un telediario cualquiera, y es lo que está haciendo. De hecho, interacciona radio con televisión, porque luego aparece Susana Griso en Antena 3, es verdad que son del mismo grupo. Es que, Tony, es que si tú extraes el audio, tú imagínate que tú en tu casa grabas el telediario de las 3 de la tarde de Antena 3, le sacas el audio de 1 hora, lo subes a iVoox y dices, es el podcast de Antena 3 Noticias. El hormiguero lo hace así. Está perdiendo dinero Antena 3 por no sacar el telediario. Sí, realmente. Si al final es un suma y sigue. Si ya lo estás haciendo y es un esfuerzo. De hecho, yo te dije en su día, y no te lo puedo demostrar con números, pero yo te dije, si lo que tú estás haciendo con tu programa, con Sin Pelos en los Beats, se grabara en vídeo y empezaras a subirlo, pues al principio a lo mejor no tendría repercusión, pero tendrías posibilidad de dar un pelotazo, un programa mínimo semanal que sale en vídeo y está sumando audiencia por un lado y por otro. Y te digo más, Iván, con los números que tú tienes, si esos números los replicases en YouTube, la monetización que se tendría sería bestial. Mira, Tony, es que mira, me gusta que hayas sacado ese ejemplo, porque me puse yo por mí mismo a averiguar lo que habían hecho otros podcasts mucho más grandes. Mira, por ejemplo, El Abrazo del Oso, seguro que te suena, ¿no? El Abrazo del Oso o la Contra... No me acuerdo, bueno. La órbita de Endor, ¿no? Esta gente hace 3 meses que abandonaron su canal de YouTube. Esta gente tiene de media en iVoox unas 50.000 visitas por programa. ¿Sabes cuántas reproducciones tenían en YouTube? 600. Es decir, que dar el salto a YouTube no te garantiza absolutamente nada por muchos números que tú tengas en iVoox. Por eso yo digo que el público de iVoox es totalmente diferente al público de YouTube. Sí, lo tengo claro, y yo no puedo hablarte de garantías. Ojalá, si tuviese yo la fórmula del éxito, estaría yo forrado y estaría aconsejando a Ibai cómo se hacen las cosas, lo tengo claro. Pero que hay posibilidades de sumar siempre. De hecho, se te ha escapado un ejemplo muy bueno que no había pensado y has dado en el clavo. La Contracrónica. Fernández, ¿cómo se llama? Fernández Díaz Villanueva. Estoy ahora, Fernández, me he perdido. Contracrónica. Él lo hace en YouTube y lo hace en iVoox. Encima en iVoox lo tiene en Original y es el mismo producto. Y está sacando audiencia buena por un lado y por otro. Y monetiza por un lado y por otro. Y ahí va sumando y año tras año va creciendo. Mira, El Abrazo, lo estoy buscando. El Abrazo del Oso tiene 145.000 suscriptores en iVoox, ¿vale?
subieron, en el momento de grabar esto, ¿vale? Subieron un programa hablando de los premios Nobel en españoles. Tienen, o hablando de la Atlántida, mira, hablando de la Atlántida tienen 18.000 escuchas, ¿de acuerdo? 18.000 escuchas de, hemos dicho, de 145.000 suscriptores. Pues esta gente apostaron también por su canal de YouTube propio y lo han abandonado. Pues si supuestamente les da resultados no lo abandonaría, pues lo han abandonado. Y ya te digo, 600 visitas de media. Luego hay otros compañeros, a los que no voy a mencionar, que hacen pues vídeo de Twitch y de streaming. Tienen una media de 20 espectadores por 20 espectadores por programa. 20. O sea, es que no sé, es que luego, es decir, que los números me dan la razón. No se nutre una plataforma de otra porque son públicos totalmente diferentes. Entonces, el que va a buscar vídeo de YouTube va a buscar vídeo de YouTube. El que va a buscar podcast va a buscar podcast. Es decir, si me lo demuestras con números te podría dar la razón, pero es que en este caso... Que está claro que al final son solo unos pocos los que triunfan en todos los segmentos. Pero ya te digo que también te podría poner el ejemplo que te he dicho, Fernando Díaz Villanueva. Bueno, pero es un caso. Mira, es que yo te puedo decir muchos más casos. Mira, la órbita de Endor abandonaron completamente YouTube y Twitch. Te puedo hablar, mira, es que estoy buscando. Te puedo hablar de terrores nocturnos. Te puedo hablar de comparar. Es que no es lo que decías antes. Tú puedes jugar con una pelota en una cancha de baloncesto o en un de fútbol, pero no son las mismas reglas, no es el mismo público, como bien dices. No es el mismo formato, no llevan invirtiendo el mismo tiempo, claro. No se puede medir. No, pero supuestamente si das el salto a vídeo, te captas más audiencia o captas nueva audiencia a través de esa plataforma para llevarla a la tuya. Tienes posibilidades de captar, que no es lo mismo que si no lo haces. A eso me refiero. Si no lo haces, seguro que no vas a captar nada más. Si lo haces, tienes posibilidades. Pues yo no conozco a nadie que haya... Nadie. Si tú me presentas algún ejemplo, bienvenido sea. Pero yo no conozco a nadie. ¿eh? Yo no conozco a nadie que diga YouTube o Twitch o lo que sea me ha funcionado porque ha hecho aumentar mis visitas en iVoox. Yo no conozco a nadie. Yo te voy a decir, no te voy a presentar a nadie. Te voy a decir una persona que a mí me aconsejó entrar en YouTube si quería, y ese fue Jordi Yatser. Y él tiene varios programas, vive de esto, es una persona que vive de esto. Y él ¿Cómo se llamaba Jordi Yatser en YouTube? En YouTube Jordi Yatser se llama. Jordi Yatser, ¿no? Spurna. Si lo buscas como Spurna, es Spurna. Sí, ¿vale? Es cierto. Y él tiene Twitch, tiene YouTube y tiene varios podcasts. Y al final lo que él dice es un suma y sigue, suma y sigue, claro. Suma y sigue. Si al final fuese por dinero, él me lo dijo, se centraría solamente en YouTube y en Twitch, que es lo que le da dinero. ¿Por qué mantiene los podcasts? Porque de ahí también los utiliza para captar gente para luego venir al otro lado. Seguidores, mecenas y todo eso. Dice, y al final es la suma de todo lo que tienes que buscar. Ya te lo digo, y él es una persona que vive ahora mismo de esto, lleva varios años viviendo de este tema. Sí, pero Jordi, si mal no recuerdo, ¿era periodista o algo de esto? No, él, como él dice, él es diseñador gráfico y además he tenido la oportunidad de hablar varias veces con él. Sí, pero un caso no me supone la regla general. Es decir, claro que puede haber un caso. No es. Yo solamente lo digo y lo vendo como esa oportunidad de ir a más. ¿Por qué las televisiones ya están subiendo su contenido a YouTube? Los programas de Telecinco ya los puedes ver en YouTube. ¿Por qué? Porque nadie ve la tele. Yo mismamente, yo no veo jamás la tele. Mira, de hecho yo no tengo ni siquiera las cadenas de televisión sintonizadas en la televisión, porque cuando enciendo la televisión es para conectar o la consola o el Netflix. Claro, y habrá gente que te dirá, si lo ve a través de YouTube, un programa de Telecinco, Antena 3, me da igual de la cadena que sea, que te dirá, eso ya no es televisión, porque lo estás viendo. Pues sí, pero es que muchos de los programas de televisión estaban grabados y te lo emiten a una hora concreta y ya está, y no tiene más sentido, si tampoco hay que darle más vuelta. Para mí, un suma y sigue. Y no os quiero entretener más con este tema, me parece muy buena la opción que habéis planteado. Estás escuchando Sayonara Deluxe. Os quiero hacer una pregunta antes de iros y no os entretengo más, de verdad. ¿Cómo lo has pasado, Jorge? Bien. No, yo que ando con monillo de grabar a diario, pues de lujo. Además, debatillo así, pim pam pum, diferentes temas, diferentes. Bien, muy bien. Pues nada, me alegro que te hayas prestado y me alegro que te lo hayas prestado. Iván, ¿cómo te lo has pasado? Muy bien, tú sabes, bueno, yo sé que tú tienes miedo de invitarme, pero nada, has visto que me he portado bien. Así que nada, cuando gustes. Yo sigo publicando contenido. Yo hasta
hasta agosto no me tomo las vacaciones, así que nada, tendréis sin pelos en los bits durante todo el mes de julio y ya está. Solamente en agosto nos vamos de vacaciones, pero se vuelve en septiembre, así que nada, nosotros sí que seguimos emitiendo en verano. Lo dicho, chicos, muchísimas gracias por haber participado y hasta el próximo programa.